Esta noche tenemos un tema bien interesante que yo creo que va a edificar mucho a la iglesia. Eh, ¿Será que llevando la vida como a mí me da la gana y ciertamente porque es mi vida, yo la puedo administrar como a mí me pegue la gana y que eso va a dar exactamente lo mismo que si yo llevo mi vida ordenadamente y observo obediencia a lo que Dios ha establecido? Eh, ¿Será que la obediencia y la rebelión dan lo mismo? Y vamos a dar fundamento bíblico suficiente como para que al final podamos hacer un pequeño conversatorio sobre el tema. Yo le pediría a Normita que por favor nos introduzcas con una oración. Sí. Bueno, vamos a disponernos en este momento, nosotros aquí y cada uno de ustedes en sus hogares, que saquen un ratito para papá. Este es el momento para papá, para la intimidad con él, para decirle, papá, este ratito quiero que tú seas en mí y yo en ti. Me encanta, Señor, saber que tengo espacios donde puedo verdaderamente unirme a ti, para saber tu pensamiento, para conocer todo lo que tú quieras darnos en esos momentos íntimos. En este momento ponemos cada hogar que se conecta, cada hogar, cada familia, cada hermano que busca con anhelo tu presencia. A partir de este momento, Espíritu Santo, te damos el permiso de que toques a cada una de las personas en unión con nosotros. Que en este momento tú nos llenes completamente con tu presencia, porque nada más anhela nuestro corazón que estar delante de tu presencia. Gracias, papá. Te adoramos, papito precioso. Te adoramos. Eres maravilloso. Nada se compara contigo, amado. Siéntate en tu trono, porque vamos a adorarte. Vamos a decirte Yo cosas lindas. entro al Aleluya. lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro
decía que esta noche vamos a hablar de rebelión versus obediencia. Primero quiero definirles en una forma sencilla lo que quiere decir rebelión. En sentido general entendemos por rebelión un acto de resistencia a la autoridad o de desobediencia cuando existe una organización jerárquica. Y como en la iglesia existe una organización jerárquica, indudablemente la autoridad es Dios. Amén. Y si yo me rebelo a Dios, he entrado en rebelión. Y si yo desobedezco a Dios, estoy en rebelión. Entonces, en el libro sagrado hay suficientes preceptos, suficientes ordenanzas, y tras de todo el Señor nos dice que nos deja resumida la ley en 2 preceptos. Honrarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y él mismo dice, yo no vine aquí a abolir la ley y los profetas. Realmente lo que él vino, agregándole otras cosas que nos aclaran el Evangelio de Juan, es a redimensionar la ley, enseñarnos que toda se cumple en esos 2 preceptos tan importantes: honrar a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y con todo tu corazón y con toda tu energía, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay suficiente evidencia en la palabra de que la rebelión trajo graves consecuencias. Y hay un personaje en el que el Señor deja muy claro esto, y es el gran querubín, ¿va?, que tenía grandes privilegios en el cielo. Era un querubín protector, ¿verdad? Y se le fueron los humos a la cabeza y al corazón, y quiso poner su trono en las alturas y ser semejante a Dios, y eso Dios no lo permite, y eso lo llevó a lo más bajo que pudo haber llegado. Y yo quiero leerles Isaías, y les sugiero que lean Isaías 14, versos 13 y 15. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el infierno, hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, 13 y 15. Y veamos en Ezequiel 28, 14 y 17, lo que le ocurre a aquellos que usurpan el trono de Dios. Recientemente hablamos, recordarán ustedes, de la idolatría. Y yo hacía referencia en aquel momento de cómo yo perfectamente puedo poner un altar a mi ego y ponerlo por encima de Dios y no darme cuenta. Y estoy en franca idolatría y en franca rebelión. Entonces tenemos que ser muy cautos. El Señor no comparte su gloria con nadie. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Ahí te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de inequidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector,
se enalteció tu corazón, se llenó de soberbia. Wow. A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ezequiel 28, 14, 17. Yo creo que más claro no podría quedar, ¿verdad? Los que pretendan usurpar el lugar de Dios van a caer hasta el Seol como Luzbel. Y esto, perdónenme, y esto se vuelve a ver de una manera muy clara hasta el día de hoy. Ustedes y yo estamos pagando por el pecado de nuestros ancestros. Robert. Ok. Vean que estando allá en el Edén, con todos los privilegios del caso, Adán y Eva podían usufructuar todo el jardín. De hecho, solamente había un árbol de todo el jardín que el Señor les había dicho que el día que de él comiesen o lo tocaran, iban a morir. Y eso fue lo que trajo la muerte al ser humano. Y con consecuencias tan graves que fue necesario que el Hijo de Dios viniera a dar la vida por nosotros para que nosotros pudiéramos pasar de la muerte a la vida. Yo creo que nada tuvo consecuencias más graves que tener que llevar al Hijo de Dios a la cruz a morir por todos nosotros, por nuestra desobediencia. Y les leo ahí en Génesis 3, del 1 al 4. Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, les dice Satanás. Y Eva le aclara que no, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dice a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Ahí está la golosina para nuestros ancestros. Vieron la posibilidad de llegar a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Si ustedes, yo a veces insisto en este ejemplo, si realmente por comer una manzana, que realmente el fruto ese de la manzana no aparece en la Biblia, ¿eh? Pero esa visión que la gente tiene, qué intransigencia la de Dios, porque yo que soy hombre, si yo tengo una manzana en la refrigeradora y mi hijo se la come, yo no lo echo de la casa. Pero entiendan cuál fue el verdadero pecado. El verdadero pecado fue que al ver nuestros ancestros la oportunidad de llegar a igualarse a Dios, no resistieron la tentación y cayeron. Y eso no es sino rebelión, desobediencia y querer usurpar el lugar del Altísimo, nada diferente de lo que Luzbel ya había planteado. Y los dos también cayeron a lo más hondo y nos llevaron a todos los demás a tener que morir a nuestra vieja naturaleza, llevarla a la cruz con el Señor Jesucristo para poder compartir con Él la resurrección y tener la posibilidad de
vencer la muerte que había venido a este mundo por nuestros dos ancestros. Ahora, por otro lado, es muy interesante ver que la Biblia está llena de promesas preciosas, ¿eh? Para aquellos que le obedecen al Señor. Y si no, veamos, por ejemplo, en el Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¡Wow! Nos va a ir bien, ¿eh? Y seremos de largos días en la tierra que Dios nos dará a cada uno de nosotros si le somos obedientes. Fantástico. Y veamos en Primera de Juan para que se den ustedes cuenta de que esto no es solamente viejo testamentario, sino que el Nuevo Testamento lo avala también. Y dice ahí, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Entonces, de nuevo, nos ofrece bendición a quienes somos obedientes a Él y guardamos sus mandamientos. Nos dice en Primera de Reyes 2:3, guardad los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vean que cómo está ligada la obediencia a prosperidad en lo que yo emprenda, en lo que yo haga. ¿Ah? Y aún más, veremos que esas promesas son extensivas a los seres que más amamos, a nuestras familias. Qué lindo. El Señor Jesús nos dice claramente en su palabra, y ahí está en Gálatas 5:14, todavía más claro está en Mateo 22:34 al 40, que el Señor nos dice que Él no vino a abolir la ley y los profetas, eso está en Mateo 5:17, pero también nos aclara, quien no ama a Dios, que quien ama a Dios sobre todas las cosas, disculpen, que el Señor quiere dos cosas. Hay dos preceptos en los cuales Él dice está resumida toda la ley. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, lo honrarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está, les decía claramente en Gálatas 5:14 y en Mateo 22:34 al 40. Y hay una gran congruencia entre desobediencia y amor a Dios, porque la palabra enseña, quien me ama mi palabra obedece, y quien así hiciere, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él. O sea, ¿qué bendición más grande te puede ofrecer el Señor sino la oferta de venir a morar en tu corazón, de enviar el Espíritu de Dios a morar en tu corazón? ¿Eh? Y eso nos lo ofrece ante la obediencia, y lo vemos ahí en Juan 14:21. Roger. Esta parte la edito, pa, pero no está saliendo Juan 14:21.
Ahí no estaba. ¿Quién es el que me ama? Así ¿Ese es, es? el Sí. que ya estaba ahí. ¿Sí? Juan 14. Sí, la que sigue. ¿Esa ya? No, no la leíste. Esa la dije. Ujú. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Ok, luego lo pego desde donde me dijo padre la diapositiva. Entonces, Vea que es interesante que el Señor nos está llamando, el Señor Jesús, a ser obedientes y que eso lo interpreta como amarlo a Él. Y dice, yo no vine a abolir la ley y los profetas, ¿verdad? Pero también nos dice que la ley se resume en dos cosas, hemos resumido. El amor a Dios Padre, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, etcétera, y el amor a nuestro prójimo. Y ahí en Juan 13, 34 y 35 nos dice, un mandamiento nuevo les dejo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Es que ese amor por mis hermanos, ¿verdad?, es lo que me impide matarlos, robarles, insultarlos, adulterarlos, etcétera. Entonces, el Señor por eso claramente me dice que Él no vino a abolir la ley, sino que en ese amor a Dios y ese amor a mis hermanos está encerrada toda la ley. Quien cumple esos dos preceptos cumplió la ley. Indudablemente así es. Vamos adelante. Entonces, y por tanto, en respeto a la autoridad del Señor, debemos observar en obediencia estos preceptos, sabiendo que desobedecerlos es rebelión y que va a traer consecuencias, como veremos en los siguientes versículos que vamos a estudiar. Uno es Jeremías 18:10. Pero si haces lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirte. Entonces la bendición que el Señor había prometido darme, ¿verdad?, la puedo perder, ¿verdad? Veamos en Deuteronomio 28:15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No voy a profundizar mucho porque creo que el Deuteronomio 28 es un compendio que, como en ninguna otra parte de la Biblia, nos deja clarísimo las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Por lo que yo les pediría a ustedes que lo estudien, pero más aún, al final Roger y María nos lo van a leer para dejarlo más claro, ¿verdad? Y nos dice Efesios sobre la desobediencia también. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si usted quiere que el Señor esté iracundo, séale desobediente. Y yo no quiero a Dios iracundo. Bueno, en 1 Samuel 12:15, pero si no escuchas la voz del Señor, sino que os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Y eso lo ven en 1 Samuel
12:15. Realmente les decía que en el libro de Deuteronomio 28, del 1 al 68, compendia este tema de una manera muy amplia, que vale la pena que lo conozcamos. Nosotros, Roger, nosotros vamos a enfatizar al final de la prédica un poquito más sobre este Deuteronomio 28. Entonces, y por tanto, en respeto a la autoridad del Señor, debemos observar en obediencia todos los preceptos del Señor, sabiendo que desobedecerlo, que la rebelión que hacemos con tal desobediencia va a traer consecuencias. Pero si haces lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirte, como vimos en Jeremías 18:10. Creo que vamos a pasar, Ro, a que María, perdona, Deuteronomio 28, del 1 al 14. Deuteronomio 28. Dice: bendiciones de la obediencia. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el producto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor, y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú presentarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que te ordenó hoy, para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordenó hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordenó hoy. Ay, ustedes aquí. Yo creí que era el 18. Okay. Entonces, ahí vemos una serie de promesas que trascienden mi persona, incluyen a mi familia cuando yo soy obediente, ¿verdad? Incluso diríamos que incluyen a mi nación, cuando nos comportamos como nación obedientes a Dios.
¿verdad? Qué difícil prosperar en medio de la maldad, ¿verdad? Y lo vamos a ver con lo que nos va a leer Roger de Deuteronomio 28 a partir del verso 15 y hasta el 29. El 29. Pero yo a ustedes les pediría que continúen leyéndolo en sus casas hasta el 68. Ok, dice a partir del 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tus canastas y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espada, con tizón y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y el Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por 7 caminos delante de ellos. Y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. Te herirá el Señor con los furúnculos de Egipto y con tumores, sarna y comezón, de los que no podrás ser sanado. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón, y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Es hasta el 30. Pero alguien puede decir, pero si es mi propia vida, ¿por qué me limitan? ¿Por qué no llevarla yo como a mí me da la gana? No voy a poder ser feliz. Y yo me devuelvo a lo que nos hablaba Norma sobre la samaritana. El Señor le dice, quien bebe de esta agua que tú me estás ofreciendo, el agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Pero el agua que yo te doy, esa agua, quien la tomare, no volverá a tener sed. Y vea esta gente que lleva la vida en forma descalabrada. Toman del pozo de la droga y a los 5 minutos tienen que volver a tomar muertos de sed. Toman del pozo del sexo, y a las 2 horas necesitan otra vez porque resulta que no les logró saciar la sed. Entonces, si nos acostumbramos a beber de los pozos del mundo, llevando y administrando nuestras vidas como nos da la gana, siempre tendremos sed. Solo Dios te ofrece, hermano, el agua viva, que si la tomas no volverás a tener sed. Y por eso su oferta de bendecirte en medio de la obediencia. No sé si tienen algo que comentar. Yo quisiera decir algo. Solamente el escuchar esta palabra, la parte
donde Dios no está con uno, le dan ganas de llorar. Y me acuerdo de los tiempos donde no conocía de este Dios vivo, de este Dios que veía tan lejano, donde hacía las cosas a mi buen entender, creyendo que ahí yo iba a solucionar las cosas, y cómo iba contra la pared y chocaba una vez y volvía a chocar, y me golpeaba una y 1000 veces y no entendía. Y les digo una cosa, solo la misericordia de Dios que vuelve sus ojos hacia sus hijos, porque no es más que un regalo de Dios el hecho de poder uno venir y ver cómo un día papá le dijo, ve, te voy a explicar de qué manera. Si tú me dejas, como decía mi hijo el otro día, gobernar tu vida, yo como cabeza y usted como parte del cuerpo, usted va a tener todas estas bendiciones, pero queremos que nos gobierne parte, pero parte no, que nos dirija en parte y en parte no. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos encontramos con personas que tienen 10 y 15 años de conocer del Señor, y a veces un poco de cosas bien y otras mal, y uno dice, pero ¿por qué no prospera? ¿Qué pasa? Y es porque el gobierno de su vida, el gobierno de mi vida, no se lo he entregado por completo a papá. No le he dicho, aquí está, pero sí quiero las bendiciones de él. Sí quiero que venga y todo eso lindo, todas esas promesas lindas, donde me levanta, donde me defiende, donde me da, donde bendice a mis hijos, donde todo, eso sí lo quiero. Pero no quiero someterme a él para que venga a gobernar totalmente mi vida. Amén. Yo creo que comentario que puedo hacer con respecto a mí, que me tocó leer la parte dura, la parte de Deuteronomio, la parte dura. La Biblia es un marco que protege a los hijos de Dios. Dios nos dice que quien me ama, mi palabra obedece. Lo amamos porque no le estamos dando dolor a Dios. Cuando no respetamos la palabra, nos salimos de ese redil, de esa protección, y le ocasionamos dolor. Es lo mismo que en una casa. En una casa, con sus beneficios pro y contra, los papás tienen reglas. Y están esas reglas ahí para protección de los hijos. Entonces, cuando yo incumplo las reglas, no solo traigo desgracia a mi vida, sino que traigo desgracia a la vida de mis papás, porque les ocasiono dolor. Entonces, yo tengo que entender que la Biblia, sí, hay una parte muy, muy terrible esa de Deuteronomio que me dice todo lo que vendrá sobre mí, pero no es que Dios quiera darle eso a los hijos. No. Lo que está diciendo es, ok, le voy a poner el escenario conmigo y le voy a poner el escenario sin mí. Entonces, cuando Él dice el escenario sin Él, decimos, qué Dios más cruel. Pero es que no es que Dios no quiere eso. Dios quiere el escenario de bendición para sus hijos. Y por eso Él dice, por favor, obedezcan mi palabra. Él quiere que la obedezcamos para tener una vida en abundancia, una vida plena, llena de bendición. Y en la medida de lo posible, cuando nosotros lo busquemos, digámosle que nos revele qué hay en su corazón. Porque muchas veces vamos a la palabra y todo, y está muy bien, pero también tenemos que ir a hablar con papá. Y una vez más volvemos a la intimidad, que hemos hablado mucho. Es necesario volver a la intimidad para ver qué cosas quiere decirnos papá, porque a veces nos quedamos solo con la Biblia, y está muy bien que leamos la Biblia y obedezcamos lo que dice la Biblia, pero también necesitamos ir a escuchar el corazón de papá, que todos los días quiere a veces simplemente darnos un poquito de ánimo porque estamos pasando mal, y quiere hacerlo desde el corazón de él. No sé si... Sí, solo una cosita. Hay una palabra que dice, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Uno escoge como hijo. Y esto lo está confirmando. Él nos pone vida
no solo para mí, para mi matrimonio, para mis hijos, para mis generaciones venideras. O estoy acarreando muerte para mi matrimonio, para mis hijos, para mis nietos, para todas mis generaciones que vienen hacia adelante. Yo creo que es un tiempo de reflexionarlo. Perdón, María, le doy la palabra. Bueno, sí. Con respecto a eso, de lo que dice Norma, es tan importante ver cómo Dios nos ha dado ese libre albedrío desde el inicio. Mira, ustedes pueden escoger entre comerse la manzana o no comerla. Aún así, vienen, la comen y otra vez va y paga el precio por nosotros, Jesús en la cruz, y nos sigue dando la libertad de poder elegir entre el bien y el mal. Elíjame a mí o elíjame no estar en mi camino. Elijan todas estas bendiciones que tengo para ustedes o no, mira, si no, están estas otras. Y muchas veces nosotros cuando oramos le decimos a Dios, Señor Jesús, por favor, que yo tenga más unción a la hora, que quiera buscarte más, que quiera anhelarte más. Pero si Dios hiciera eso, si al otro día yo amaneciera con más ganas de buscar a Dios, Él estaría yendo en contra de mi voluntad. Entonces, lo bonito es pedirle al Señor, Señor, mira, traiga revelación a mi vida, para que yo de verdad pueda reconocer quién eres tú y poder seguir ese camino de bien, enamorarme de usted para apasionadamente querer seguirlo y no que sea una imponencia, porque Dios tampoco nos lo va a imponer. Amén. Sí, yo creo que es necesario entender que Dios nos está dando ese marco de protección, porque Él tiene una bendición muy grande para sus hijos, pero más allá de eso, Él no nos quiere ver sufriendo. Y cuando uno entiende que en Dios obedecer la palabra no es sacrificio, sino es un encuentro con la real libertad, que es muy diferente. El mundo habla de la libertad desde su entendimiento, que es completamente errado, pero la libertad de Dios es una libertad que trasciende a lo eterno. Amén. Y eso es algo que yo tengo que buscar. Entonces Dios no me está preparando para una vida en la tierra, Él me está preparando para una eternidad. Claro. Y entonces preparar a los hijos para una eternidad no es lo mismo para prepararlos en una tierra caída. Entonces Dios por eso pone marcos de protección para que sus hijos en medio de ese marco crezcan y puedan establecerse en lo eterno, en donde Él habita, que es lo eterno. Y para yo poder hacer eso necesito obedecer. Bueno, qué bendición todos los conceptos que nos han aclarado, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo a través de ustedes ha enriquecido en mucho la prédica de hoy. Padre de la gloria, yo te agradezco porque tú en tu misericordia has abierto nuestros ojos, has sido lumbrera para nuestro camino, Señor. Así es. Y nos has revelado, Señor, que por el amor que nos tienes, no quieres que ninguno de nosotros se pierda, que para todos has reservado las maravillas de la vida venidera. Sí, sí. Gracias, Señor, por ello. Gracias. Te adoramos, te exaltamos, te damos gracias. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y
es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Para ti, papá. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Vamos a decírselo desde el fondo del corazón una vez más. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Esta noche te decimos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que